Respóndanme una pregunta. ¿Qué sienten al ver estas imágenes? ¿Qué emoción evocan los colores? La euforia de la gente, la expresión en sus cuerpos y en sus rostros. Quizás a algunos les provoque duda o desconcierto, pero en definitiva, lo que prevalece es el espíritu de una protesta, resumida en una sola palabra: fuerza. Están cambiando su forma de pensar y están haciendo que otros también cambien su forma de pensar. El Vogue es una danza protesta que nació de las mujeres trans. Fuerza de una comunidad que se levanta a pesar de las adversidades. Lucha contra la opresión, contra la subversión de las identidades. Fuerza de cada individuo y fuerza del grupo como colectivo. De la diversidad, de la creatividad y la vida de miles de personas. Pero esta lucha no solo se libra en las calles de Bogotá, en las marchas y expresiones de Tolopozungo. Las raíces del antagonista contra el que luchan se encuentra arraigada en toda Colombia y el doloroso pasado del conflicto armado continúa junto a ellas. Desplazamientos, asesinatos, guerra sucia, opresión política, económica e ideológica. Las víctimas narran la guerra y sus palabras estremecen a toda una nación. O al menos aquellos que prefieren no sumergirse en la sombra de la indiferencia. Colombia viene atrapada desde hace décadas en la conflagración de su propio pueblo. En medio de un conflicto que parece no tener fin, la violencia en cualquiera de sus atroces presentaciones es la herida abierta de nuestro país. La problemática es tan compleja e interseccional que es imposible identificar una única causa para el conflicto armado. La violencia es increíblemente ramificada y afecta de manera diferente a cada sector de la población, algo que se ha vuelto cada vez más evidente, sobre todo teniendo en cuenta el informe final entregado por la Comisión de la Verdad. Una mujer no vive el conflicto armado de la misma manera en la que lo vive un hombre, un bogotano, un campesino o hasta una persona de la comunidad LGBTIQ+. Es aquí donde nos topamos con otro de los puntos claves para entender el análisis de la problemática. Con el propósito de profundizar en la relación entre conflicto armado y perspectiva de género en nuestro país, escogimos una de las comunidades que más fuertemente se han visto afectadas por el conflicto: la comunidad LGBTIQ+. Según la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas de Colombia, casi 5.000 integrantes de la comunidad LGBTIQ+ han sido víctimas del conflicto armado. Para ser precisos, 4.971 personas. Los discursos de odio y opresión han encrudecido la realidad en el conflicto armado y han generado subversión sobre las diferentes subjetividades. Por supuesto, este es un sesgo heredado que proviene de la precaria concepción que tenemos del género en nuestro país, de lo que se considera masculino versus femenino en Colombia. La subversión de identidades es un ejemplo muy claro de a lo que Foucault se refería en su libro La microfísica del poder, pues no se trata de un poder institucionalizado, legítimo o no legítimo, sino de una red de relaciones interpersonales que generan encasillamiento social mediante símbolos o incluso el lenguaje. Ahora que hemos entrado en el tema, con el propósito de hallar una solución al problema, hablemos un poco de teoría queer. Es un término nativo del inglés que traduce raro o extraño, aunque a lo largo del tiempo ha venido cambiando su significado. Gracias al activismo social y el empoderamiento de la comunidad en el siglo XX, el término sufrió una metamorfosis positiva hasta llegar a convertirse en la palabra insignia representante de un grupo. Queer significa unión, representación, diversidad y singularidad por fuera de la heteronormatividad del género. Pero la teoría queer va mucho más allá. Tiene arraigada en ella múltiples nociones sociológicas y filosóficas. Una de ellas es la performatividad aplicada a la identidad de género, visión que se encargó de la profundización de manera minuciosa a la filósofa estadounidense Judith Butler, pero introducida originalmente por John Lawrence Austin. Austin se opuso a los filósofos tradicionales que creían que el poder de las palabras era únicamente señalar el estado de las cosas.
pues propuso que se podía construir la realidad mediante el lenguaje. Se trata de la construcción ideológica de un individuo o de un grupo social con respecto a su género, que se hace a través de las palabras y su relación directa con los estigmas contra la comunidad queer, por parte de los grupos heteronormativos. En otras palabras, la performatividad hace que el mundo se adecue a las nociones de género que afirma. La performatividad delimita subjetividades cuando se vuelve repetitiva, y gracias a los estudios sobre ello podemos rastrear la genealogía de relaciones sociales que permiten llegar a los estigmas de hoy en día. La propuesta de Butler ante las repeticiones de estos encasillamientos sociales que exceden al individuo es la subversión. Una de las bases ideológicas más interesantes de la teoría queer es que el género es una construcción social colectiva y por lo tanto no tiene un antecedente natural. Es decir, no existe un ser original y por lo tanto tampoco puede haber una copia o una imitación de la identidad primaria definida para uno u otro género. Cada individuo construye su propio ser, su propia visión de género y su propia forma de relacionarse con los demás, influido delimitado por su contexto material inmediato, pues la performatividad tiene unos límites contextuales constrictivos, pero en un abanico mucho más amplio de posibilidades que la dicotomía entre lo masculino y lo femenino. Esta idea choca con los fundamentos filosóficos del feminismo tradicional y los estudios gay-lésbicos, y nos ayuda a relativizar el concepto de lo queer. Se muestra evidente en la sociedad colombiana que un marco teórico como el anteriormente mencionado no refleja de la mejor manera, como que digamos, el buen manejo ni la buena comunicación como que se debería. Esto lo podemos ver reflejado en una encuesta en una escuela sobre el clima escolar LGBTIQ+, en la que se muestra que el 67% de los niños encuestados se sienten inseguros acerca de su identidad sexual y un 75.4% escucha con frecuencia comentarios discriminatorios por parte del colegio. En medio de un país inmerso en constante conflicto, la inclusión cultural ha caído en el abismo de las miradas indiferentes y la violencia ha tomado las riendas contra la población queer. Esta desinformación sobre la noción de lo queer es lo que termina, en últimas, perpetuando los estigmas heredados contra las personas de identidades de género diversas. El tema se ha mantenido hundido en la oscuridad, sobre todo en zonas rurales, donde el hombre gay o la mujer lesbiana no cuentan con las herramientas para explorar y definir su identidad de género. Ahora sí, retomando el papel de la educación para la no repetición en el conflicto, es esencial que se incluya la enseñanza sobre la teoría queer. ¿Por qué? La razón es muy sencilla. Tanto los integrantes de las comunidades familiares como los grupos armados que avivan la llama del conflicto son producto del mismo centro cultural al que subyacen los mismos estigmas y el mismo problema social estructural. Debemos encargarnos de la raíz del problema para despegar el árbol que con tantas espinas ha inyectado a la sociedad colombiana, y la raíz es siempre en la educación. Si la información llega a las nuevas generaciones, estas ayudarán a promover el cambio, evitando caer en la opresión de las ideologías diferentes, rompiendo con la cadena de violencia heredada de sus ancestros. La enseñanza tiene un papel fundamental en el desarrollo de la sociedad colombiana, de pasar de una cultura excluyente y extremadamente conservadora a una en la que las libertades de unas personas no sean subyugadas por las ideologías de otras. Esto se consigue al mantener una información certera y actualizada e imponiendo límites. El rol de la educación en torno a la paz y la igualdad de género debe concentrarse en esos dos objetivos fundamentales de la transformación pedagógica. En el primero, tenemos que enseñar la justicia transicional a todos los jóvenes como método de reconciliación entre la violencia que se ha visto en Colombia, con el propósito de sanar en el conflicto y promover la reconciliación con los grupos socialmente afectados. Se trata no solo de conmemorar los hechos ocurridos durante la guerra, sino comenzar a sanar las heridas producidas en las identidades de género que se han visto vulneradas a lo largo del conflicto armado. Este objetivo puede alcanzarse mediante talleres y prácticas restaurativas en colegios y universidades, en donde se enseñan vivencias de la memoria histórica, y sus aprendizajes se apliquen a la resolución de conflictos de la vida personal de sus alumnos, para que así, en un futuro, disminuyan las probabilidades de adquirir comportamientos violentos o discriminatorios. La segunda meta de la educación es, siguiendo con la ruta de implementar una cultura basada en valores éticos, del multiperspectivismo y el respeto por la diferencia, entablar diálogos con los estudiantes para garantizar la no repetición de la violencia en Colombia.
Los jóvenes han tenido una participación y voz muy importante en los últimos años, como por ejemplo fue las protestas, marchas, grupos culturales y las elecciones en el 2022. A partir de los valores infundidos en la educación, la participación activa de los jóvenes sería decisiva en el esclarecimiento de la verdad y la lucha contra la no repetición. Por más trillada que suene la frase, no hay ni una sola gota de mentira en la afirmación de que la juventud es el futuro de Colombia, y por lo tanto deberá apropiarse de los valores de prácticas como la justicia restaurativa, y promoverlos a través de herramientas de difusión cultural. Asimismo, tenemos la responsabilidad de utilizar a nuestro favor herramientas que favorezcan el conocimiento de la teoría queer. Son los jóvenes quienes conforman la mayor parte de esta comunidad y los que más han tenido contacto con los grupos de defensa de identidades de género no binarias en surgimiento. Podemos ver un claro ejemplo en la disrupción estética que ha introducido el surgimiento de los múltiples grupos queer en protestas y manifestaciones a lo largo del país y el mundo. Se han visto surgimientos de nuevas maneras de entender la belleza y la diversidad a través del arte y la cultura. Son justamente estos los medios a través de los cuales se puede escapar al encasillamiento creado por la performatividad y reimaginar la identidad de nuestros grupos sociales. Estas son herramientas realmente poderosas que pueden ser usadas para promover el multiperspectivismo, pues están altamente ligadas a la identidad y sensibilidad de los espectadores. Un ejemplo de aquellos movimientos es el polémico grupo Tolopozungo, que se presentó en las manifestaciones del 2019 y 2021. Un grupo queer que lucha contra el sometimiento que ha generado la policía a sus identidades de género diversas. Utilizan la danza, especialmente el voguing, como una forma para demostrar de manera irónica los abusos cometidos por parte de la policía. Suministrar información por los tan utilizados medios de comunicación es algo que ya se está haciendo, y gracias al activismo de los jóvenes, junio es el mes del Pride y se celebra de manera gigantesca, sobre todo en países europeos. En otros países del cono sur de América Latina también se ha visto grupos insurgentes como Tolopozungo. En Argentina, la comunidad homosexual argentina promueve protestas y espacios de diálogo desde su fundación en 1968. Desde el 2003, el grupo Afirmación en Chile realiza actividades similares, pero desde el enfoque de los mormones, demostrando la enorme diversidad de posiciones que se encuentran dentro de la red de organizaciones LGBTIQ+. Una característica fundamental que comparten las tres comunidades mencionadas es que además de utilizar medios de difusión cultural, tal como lo son las redes sociales, emplean el contexto urbano como herramienta para ganar impulso en sus propuestas. Las calles, los símbolos, la historia y el aura de la ciudad son elementos de los que se apropian en su identidad como colectivo. El poder del activismo urbano en la transformación social ha sido la columna vertebral de las protestas queer. Así lo fue desde el principio, en la primera marcha del orgullo gay y los disturbios de Stonewall en Nueva York. En la actualidad, la juventud continúa apropiándose de este poder con significancia histórica y promoviendo los valores de la teoría queer en las ciudades. La juventud tiene un rol renovador y de creación inmenso. Innumerables procesos históricos se han dado gracias a su intervención, sobre todo resaltando su papel en escenarios urbanos. Es así como en la juventud de cada generación surge la oportunidad, o más bien la responsabilidad, de repensar nuestra sociedad. La juventud es la turbina que hace circular las turbulentas aguas del río de la historia. No obstante, el camino por recorrer es largo, tan largo como la brecha social que separa Madrid de los pueblos rurales de la Colombia profunda. Solo se cerrará esta brecha si el futuro es consciente y respetuoso con todas las comunidades y todas las ideologías. Solo así el convivir se volverá sostenible y se desarrollará en un entorno más humano. La educación y la juventud van de la mano cuando se trata de la solución y reparación a las víctimas dentro del conflicto armado. Solo cuando la vida sea respetada y celebrada y todas las identidades puedan mostrar su propia performatividad, podemos estar seguros de que la bacteria, el germen de la violencia ha sido por fin erradicada. Colombia viene viviendo, desde hace más de 60 años, atrapada en las dolorosísimas melodías de una interminable cinta repetidora. Una misma canción de violencia y represión,
de polarización y falta de multiperspectivismo. Los mismos acordes de discriminación contra las identidades de género diversas, los mismos que han vulnerado una y otra vez los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTIQ+. Está en las manos de la juventud continuar con el legado infundido por una educación sensible ante las injusticias y los estigmas de la nación. Está en sus manos el camino, nuestra utopía, el añorado sueño de la paz en Colombia.